Así que vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por este día tan especial donde nos encontramos, esta iglesia, Señor, adorando y bendiciendo tu nombre. Te damos gracias y recordamos esta última semana de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros y pedimos, oh Padre, que en esta mañana, Señor, esta congregación pueda ser edificada. Esta iglesia, Señor, pueda apreciar lo que tú has hecho por nosotros. Y pedimos también por nuestros amigos que ellos abran sus corazones, que sea el Espíritu Santo y que sea tu palabra, Señor, que tiene el poder para transformar y cambiar los corazones, así como tú nos has cambiado, Señor. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen, pueden sentarse, hermanos. Siempre hemos dicho que la palabra de Dios que se predica continuamente, porque algo que es, aprendemos algo nuevo, pero también recordamos. Cuando se predica la palabra nos hacen recordar de las cosas que ya conocemos, pero que la palabra de Dios que se predica continuamente detrás del púlpito, que esa palabra nos alinee a la voluntad de Dios. Amén, porque es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma, hay una transformación que nosotros no podemos ver, que la ciencia no puede ver, el médico, el cirujano, psicólogo, psiquiatra no pueden ver, pero es una obra del Espíritu que hace una transformación, transforma nuestro pensamiento, nuestro corazón y poco a poco, porque es un proceso, ¿no? Y poco a poco nosotros nos damos cuenta primeramente de la condición en la cual nosotros nos encontramos. Amén. Que es una condición pecaminosa. Cuando miramos la santidad de Dios, cuando miramos lo que Dios es, su naturaleza, y nos miramos a nosotros mismos, wow, somos pecadores. Es por eso que Pedro, cuando Jesús hizo ese gran milagro de la pesca milagrosa, ¿qué es lo que dijo Pedro? Apártate de mí, que soy hombre pecador. Y es lo que nosotros debemos de decir cuando miramos su santidad. Pero sí, es la palabra de Dios que transforma nuestros corazones, es la palabra de Dios que ilumina nuestro camino, porque nuestros caminos están torcidos, hermanos. A través de los años, las ideologías y las cosas que hemos aprendido y la cultura y todo eso, nuestros caminos están torcidos. Amén. Pero una cosa sabemos, que la iglesia o la palabra de Dios, y solo la palabra de Dios, produce una iglesia sana. Amén. Que todos queremos ser parte de una iglesia sana. Hay muchas iglesias, y yo digo muchas iglesias enfermas, que no tienen una doctrina sana. Muchas, hermanos. Y nuevamente es importantísimo la continuidad de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que nos ayuda para tener buen discernimiento. Porque vivimos en un mundo donde carece el discernimiento. La gente ha perdido el discernimiento. Amén. Y es por eso que necesitamos. Pero en esta mañana vamos a considerar este pasaje de Mateo capítulo 21 y mirar cómo se llama la entrada triunfal. En todo el mundo, este día domingo se le llama el Domingo de Ramos. Amén. En el mundo tradicional se llama el Domingo de Ramos. Pero este es el último domingo antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Porque por 3 años y medio nuestro Señor estuvo predicando el Evangelio a sus discípulos
y no solamente predicando el evangelio, sino que estaba manifestando quién era él por medio de las muchas señales, sanidades que él hizo a través de esos 3 años y medio. Los paralíticos se levantaban, los cojos, paralíticos cojos, los ciegos recibían la vista, aún los muertos resucitaban. Y no solamente los muertos resucitaban, pero también los endemoniados, porque en aquel tiempo había muchos endemoniados, como también hoy en día. Hoy en día, aunque no se mira mucho, pero también, y hay países donde sí hay demonios, hay mucha brujería, pero sí, hay gente endemoniada, especialmente donde hay ciudades donde el evangelio prácticamente, o más bien no hay iglesias. Entonces, donde no hay iglesias, donde no se predica la palabra, pues eso es un nido, es un lugar donde los demonios allí, claro, por medio de las personas. Amén. Pero es el Señor que una semana antes ahí. Entonces, pero el Señor, por medio de esos 3 años y medio, el Señor estaba preparando a sus discípulos de el propósito de su venida. Él les había dicho que sería traicionado, que sería bofetado y finalmente sería crucificado. Pero las buenas noticias, aunque ellos como que no agarraban el mensaje, y las buenas noticias que después del 3er día Jesús iba a resucitar. No, ellos no sabían, no lo creían, pero así los estaba preparando. Amén. Y es por eso que este domingo, como se anunció, estaremos la iglesia, los creyentes, celebrando el evento, y sí, es más glorioso de todos los tiempos, porque Cristo no se quedó en esa tumba. Cristo se levantó victoriosamente, venció al diablo, venció la muerte, y es por la resurrección de Cristo que garantiza nuestra resurrección. Por eso nosotros los cristianos tenemos esa esperanza gloriosa, y cuando tenemos servicios fúnebres, pues es totalmente diferente. Amén. En este mes pasado fui a 2 servicios fúnebres de conocidos. Uno era de creyentes y otro pues no. Y luego se miraba la diferencia. De que en uno pues la gente, el ambiente, se mira allí que hay esperanza, hay alegría. Saben que la persona que está siendo velada no se quedará allí. Sin embargo, el otro servicio pues, era totalmente diferente. La gente se desespera, la gente no sabe ni tal vez a lo mejor si es que era, porque el mundo dice, bueno, hay una balanza, lo que hace es lo bueno y lo malo, y allá en el cielo, si lo bueno domina, ¿qué? Te vas a ir al cielo, pero si lo malo, pues que Dios te ayude. Pero no es así con el Señor, amén. Pero ahora Jesús está entrando a la ciudad de Jerusalén, la última entrada pública. El Rey de los judíos, nuestro Rey, nuestro Salvador, aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Aquel que dio su vida por nosotros está entrando. Y ahí dice, miremos ahí el versículo 1 al 3, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desátala y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Ahora aquí nos dice de un asno y un pollino, y los otros evangelios, porque también Marcos, Lucas y Juan también hablan acerca de la entrada triunfal.
pero los otros evangelistas solamente mencionan a un pollino. Entonces aquí Mateo menciona un asno y un pollino, o sea, citando la profecía de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Entonces el asno era el animal doméstico para llevar las cargas. Amén. Y el pollino, que es como un potro, un caballo añejo de menos de 4 años. Ahora no vamos a entrar en detalle de lo que representa, porque algunos dicen que el asno representaba a Israel y los otros dicen que el pollino representaba a los gentiles. Realmente yo, honestamente, yo no sé, y no vamos a tratar de espiritualizar el texto. Amén. Pero vamos a continuar. Pero lo importante de ver en este versículo, mirar las instrucciones que Jesús da a sus discípulos. Y les dice, hay una aldea, en esa aldea que está enfrente de ustedes. Ahora, en esa aldea que está enfrente de ustedes van a encontrar un asno. Y ese asno está atado. O sea, notemos que Jesús está dando las instrucciones. Y me imagino, bueno, no me imagino, sino no es que Jesús había hecho reservaciones con anticipación del asno. Amén. No es que Jesús, aquí miramos una manifestación de su divinidad, porque Jesús conocía todas las cosas. Jesús está dando instrucciones muy específicas, porque Jesús era Dios, 100% Dios y 100% hombre, su humanidad. Pero debemos decir, sin su humanidad, pero sin pecado. Ahora, Lucas nos dice, hallaréis un pollino atado. Y luego dice Lucas aquí, porque es importante de mirar las referencias, mirar los otros evangelios, porque lo que un evangelista dice, el otro no lo dice. Entonces aquí Lucas dice, hallaréis un pollino atado, dice, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Ahora, para su información, esa es mi imaginación, que por el hecho de que Jesús dice, un pollino que ningún hombre ha montado jamás, para su información, el dueño de este pollino de este año, sí, amén, sin el conocimiento, ese asno nació exclusivamente para llevar al Rey del universo. Alabado sea el nombre del Señor. Para llevarlo a esa entrada triunfante, la entrada a Jerusalén. Y milagrosamente nadie se había montado. ¿Se da usted cuenta, hermanos? Estaba esperando, el asno estaba esperando ese momento especial para una persona especial. Los reyes, los generales, siempre que entraban, ellos entraban a la ciudad, entraban triunfantes, y ellos entraban montados en un caballo. Pero Jesús no entró aquí a Jerusalén en un caballo, entró en un asno. Porque Jesús no vino a conquistar los imperios. Jesús no vino a conquistar el imperio romano. Jesús vino a conquistar los corazones. Y ha conquistado nuestros corazones. Hombres que estaban muertos en sus pecados y delitos, porque así yo me encontraba. Sin esperanza. Muerto en pecado, en delito. Esclavo al pecado. Hombres que no tenían esperanza. Qué maravilloso es saber que Cristo, el Cristo que predicamos, todavía sigue conquistando los corazones. No pierda la esperanza de aquel pariente suyo, aquel amigo, aquel compañero de trabajo que usted quizás lo ha visto
quizás ya no tiene esperanza, pero para Cristo sí hay esperanza. Porque así decían de mí cuando yo me convertí: no, este es un cholo. Este es un cholo y no va a perseverar. No va a perseverar en el camino. Pero pues aquí estoy todavía. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Porque Cristo vino a llamar a pecadores. Amén. Cristo vino a llamar a pecadores. Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero no termina ahí. Porque dice después: pecadores ¿a qué? Al arrepentimiento. Es decir, Jesús no está caminando: vénganse pecadores, todos los pecadores, vénganse. No, dice al arrepentimiento. Entonces, si somos pecadores, tenemos que arrepentirnos. O sea, no hay otra. Para poder entrar al reino de los cielos es esencial la fe y el arrepentimiento. Van de mano a mano. Tenemos que creer y tenemos que arrepentirnos. Y luego dice el versículo 3 dice: y si alguien os dijere esto, decid: el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Ok. Ahora, el Señor lo necesita no es porque Jesús estaba cansado. Jesús bien podía entrar a Jerusalén caminando. Jesús caminaba mucho. Amén. Pero Él entró, necesitaba el pollino para que se cumpliese la profecía de Zacarías, capítulo 9, verso 9. 500 años antes que aconteciese este evento de entrar, Zacarías está diciendo, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Mire cómo describe allí: y cabalgando sobre un caballo, no, sobre un asno. Amén. Sobre un pollino, hijo de asno. Entonces, este día se supone que para Israel este era un día muy alegre, porque el Salvador del mundo, ahí se estaba cumpliendo la profecía. El Salvador del mundo estaba entrando a Jerusalén, manso y humilde de corazón, montado sobre un asno. Y luego el profeta Isaías, capítulo 40, versos 2, Isaías 12, 6 dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate, el Rey viene a ti, viene sobre un pollino, no viene montado sobre un caballo. Y luego ya en Isaías 49 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, dice: no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí vuestro Dios. Súbete a un lugar alto, un lugar donde todos te puedan oír. Levanta la voz fuertemente. Alabado sea el nombre del Señor. Y hermanos, si nosotros tenemos y realmente tenemos un mensaje que cambia los corazones de los hombres pecadores, por lo tanto, sí tenemos y lo tenemos. Por lo tanto,
debemos levantar nuestra voz en alto, altamente. No estamos diciendo del que le suba más al volumen, sino que tiene que oírse el mensaje que predicamos. Otras versiones dicen: haz resonar tu voz, grita sin miedo. Levanta con fuerza tu voz para anunciar una buena noticia. Clama con voz poderosa. Que tu voz sea escuchada por todas las ciudades de Judá. Anuncia, hija de Sión. Alabado sea el nombre. Entonces la iglesia, nosotros tenemos que levantar la voz, tenemos que decir aquí a los ciudadanos de Tustin que hay un Dios en los cielos. No debemos de escondernos, no debemos de callarnos y pues tú eres cristiano, tú vas a bueno, pues voy allí de vez en cuando. No, usted diga: claro que sí, soy cristiano, soy hijo de Dios y tengo un mensaje para ti, un mensaje de esperanza, un mensaje que te puede dar vida, un mensaje que puede transformar tu corazón, porque a mí me lo ha transformado el Señor. Es un Salvador, su nombre es Jesús. Y ese Jesús ha venido a sanar los quebrantados de corazón. Cristo es la esperanza para este mundo que no tiene esperanza, que confían en los partidos, confían en los líderes, confían en las instituciones. Amén. Cristo es el Señor. Ahora, si miramos un contraste con la de su primera venida, su segunda venida, su primera venida, Jesús vino como manso y humilde de corazón. Amén. Y debemos de decir que humildad no es una característica de debilidad, sino es humildad, significa es poder bajo control. Todos digan: poder bajo control. Jesús fue el hombre más humilde de toda la tierra. Por lo tanto, nosotros debemos aprender de Jesús. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y lo dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos, hermanos, de Jesús mansedumbre. Aprendamos de Jesús compasión. Jesús tuvo compasión. Cuando mira las multitudes, dice: tuvo compasión de las multitudes. Aprendamos de Jesús la humildad, porque la vida y el gozo solamente podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: y hallaréis. Entonces, si aprendemos de Jesús, dice, y así, otras versiones dicen: y así hallaréis descanso. Entonces, es decir, si nosotros no aprendemos de Jesús, no podemos tener el descanso. Y no habla de un descanso físico, porque todos por eso tenemos 2 días de descanso, ¿no? El weekend, todo el mundo espera el weekend. Y el viernes el cheque y qué bonito. A mí, yo recuerdo cuando trabajaba en la empresa y el viernes, wow, sabía que tenía 2 días de descanso. Amén. Y ya se me olvidó dónde estaba. Pero sí, es un descanso que Cristo te ofrece, un descanso espiritual. Tenemos un descanso espiritual, hermanos. Podemos levantar nuestras manos en alto y podemos declarar al mundo que en Cristo verdaderamente tenemos un descanso espiritual. No es una experiencia religiosa de cada domingo, porque hay personas que así solamente el día domingo, y al día domingo, I feel it, lo siento, y lo siento, y lo siento. Y luego, ¿qué los otros días?
bien agüitado, bien amargado, bien enojado, todo bien. No. Amén. Es todos los días el Señor. Que no solamente lo cantemos el día domingo, que Él es nuestro todo, sino que lo vivamos todos los días, que Cristo en verdad es el todo para nosotros. Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo. Él es mi vida. Cristo es mi vida. Honestamente. Yo se le digo a mi esposa que aquí la oficina es mi segunda casa, no le gusta. Pero sí, pero es Cristo la vida. Cristo es mi vida. Cristo es mi vida. Pero si hacemos una comparación, en su segunda venida, Jesús, el Rey de Reyes, no entrará, no vendrá como su primera venida, amén. En su segunda venida, cuando Cristo venga en las nubes, Él vendrá montado en un caballo blanco. Y Él no vendrá para traer paz. El que está montado en el caballo blanco vendrá para hacer guerra contra sus enemigos, para terminar contra el pecado. No vendrá como un salvador, vendrá como un juez. Es por eso, queridos amigos, ahorita lo puedes recibir, lo podemos conocer como el Salvador. Pero si no lo conoces ahorita, no lo confiesas, entonces en aquel día lo vas a conocer como el juez. Y yo no quisiera estar enfrente de un juez. Amén. Usted mira en las cortes las personas que saben que hicieron mal y están allí enfrente de la corte porque saben que van a ser juzgados y van a ser sentenciados. Amén. Entonces, ahorita es el Salvador. Por lo tanto, si es el Salvador y yo necesito de un Salvador, entonces hay que recibir a Jesús. Porque será muy tarde, hermano. No sabes el día de tu muerte. El lunes pasado todos escuchamos las noticias en Santo Domingo, donde más de 220 personas perdieron su vida en una discoteca. Nadie de ellos pensó que, nadie planeó para eso. El techo se derrumbó, se cayó. Y más de 200 personas heridas. Qué trágico, hermano. Qué trágico esto. Al ver las noticias, qué trágico. Nadie de ellos pensó. Y en Revelación dice, capítulo 19, y estamos un contraste con la primera, segunda venida. Entonces aquí dice, Apocalipsis 19:12, dice, sus ojos eran como llama, el 11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es ese fiel y verdadero? Es otro nombre de Jesús. Fiel, porque Él es, usted puede confiar en Jesús. Usted sí puede confiar en Jesús, pero no podemos confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero sí yo puedo depositar toda mi confianza en Jesús. Y sé que Jesús el día que yo me muera, resucitaré. El Señor me va a resucitar de esa tumba. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Él es fiel y verdadero. Y con justicia juzga y aquí dice y pelea. Entonces ya no viene como su primera venida. Aquí viene a pelear. Alabado sea el nombre del Señor.
Ahora la misión ya no es salvar. Su misión al principio era salvar. Ahora su misión viene para, como un juez, como un general, a pelear. Y luego aquí describe, versículo 12 al 16, dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. ¿Y la espada es para qué? No es para decorar, no es una decoración, es para usarla, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes. Aleluya. Rey de Reyes. Y allí el escritor, todo mayúscula, Rey, porque él es el único Rey de Reyes y Señor de los señores. Ahora, en el versículo 9, continuando allí, dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Entonces, en la antigüedad tenían la costumbre de, cuando venía un rey, tenían la costumbre de tender sus vestidos en el camino. Viene el rey, tienden sus vestidos, a veces tiraban ramas, porque ahí viene el rey. Entonces, por un lado, las multitudes están reconociendo a Jesús como el Rey de los judíos. Y luego dice el verso 9, dice: y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo. Y me imagino que todos escuchaba todo o sea, el clamor, la gente: Hosana al Hijo de David. Imagínese usted estar allí presente, ver la escena, Hosana. Quizás para nosotros no es, bueno, pero para ellos sí. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Que la palabra aquí, Hosana, en hebreo significa sálvanos ahora. Pero estaban citando un salmo mesiánico, porque los salmos mesiánicos son una referencia ¿a quién? Al Mesías, a Cristo. Estaban citando el Salmo 118, verso 25, dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Pero en esta ocasión la palabra Hosana vino a ser una expresión de alabanza, alabanza al Rey. Alabado sea el nombre del Señor, porque es Jesús el único que merece ser exaltado. Por eso, hermanos queridos, al venir a la casa de Dios, debemos exaltar al único Rey. Debemos levantar, exaltar ese precioso y maravilloso nombre. Charles Spurgeon, en el sermón titulado El Nombre Eterno, y cuando él predicó ese muy famoso sermón, por cierto que si usted quiere leer los sermones de Charles Spurgeon, usted los puede encontrar ahí en Google. Todos sus sermones ahí están escritos. Para mí es el más famoso predicador, Charles Spurgeon, el que más yo siempre he leído de él. Pero él en este sermón dice:
cuando él termina su sermón, dice: que yo perezca y que el nombre de Cristo permanezca para siempre. Jesús, 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 que sea coronado Rey de todo. No, y lo dice: no me oirán decir ninguna otra cosa. Estas son mis últimas palabras por el momento. Jesús, 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 que sea coronado Rey de todo. Y es verdad, hermanos, que no hay otro nombre como Jesús en el cielo, debajo del cielo, debajo de la tierra. Solo Cristo, su nombre permanecerá para siempre. Su nombre es sobre todo nombre. Todo lo que hay en el cielo, la tierra, todo fue creado por Él. Lo visible, lo invisible, todo principado, toda potestad fue creado por Él. Y el versículo 10 dice: cuando entró Él en Jerusalén, dice, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús era más que un profeta. Jesús es el Señor de señores. Pero por otro lado, qué triste, hermanos, que la mayor parte del pueblo no lo reconoció. Sí había multitudes, pero había muchos que no lo reconocieron. Por eso en Lucas capítulo 19, 41, 44, allí les dice el Señor, cuando llegó, dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día, a lo menos, pero tus ojos están cubiertos. Pero les dice: vendrán los días cuando tus enemigos te van a rodear, te sitiarán. Amén. Entonces Jesús estaba mirando en los próximos 40 años, esa profecía se iba a cumplir. Y todos hemos escuchado que en el año 70 después de Cristo, el general Tito vino y destruyó el templo que Herodes les había edificado, y todo el templo fue destruido excepto una pared que hoy se conoce como el muro de los lamentos. Es todo lo que los judíos ahorita tienen. De ese gran templo que medía 1000 por 1000 pies, como todo una cuadra, un hermosísimo templo. Pero ahí les dice: no quedará piedra sobre piedra. Y después, 3 años después, cuando los judíos, cuando su templo fue derrumbado, entonces muchos de los judíos se refugiaron en un lugar alto, un lugar que se llama Masada, y allí se refugiaron juntamente con sus familias. Y luego Roma vino y de una manera construyó una rampa, y luego alrededor de Masada hizo unos muros para que no escaparan los judíos. Entonces, cuando los judíos se miraban rodeados, o sea, los romanos hicieron esa gran rampa. Entonces, lo que hicieron los judíos, porque no querían quedar en manos de los romanos, los judíos se mataron a sus esposas, sus hijos, y luego después se suicidaron en el peñasco. Esa es una de las historias más tristes, hermanos, para los judíos. Dice, versículo 12, ya vamos a concluir, hermanos. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está. Por eso Jesús conoce la palabra de Dios. Escrito está, dice: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros
dirigiéndose ¿a quién? A los religiosos. Mas vosotros la habéis hecho cueva. Es decir, a Jesús cuando entró al templo no le gustó lo que vio. Y este era el tiempo para tomar acción. Donde allí otro salmo mesiánico que se cumple, el Salmo 69:9 dice: porque me consumió el celo de tu casa. La casa de Dios es un lugar santo, un lugar sagrado, un lugar especial. Pero lo triste es que el templo, que supuestamente era un lugar santo, sagrado, lo habían convertido en un comercio, en un mercado. Cuando los niños eran traídos para ser dedicados, entonces la familia que era pobre, y todos tenían que presentar, hacer una ofrenda. Pero dentro del patio, antes de entrar, dentro del patio había muchos puestos que la gente tenía. Y en cada puesto vendían animalitos. O sea, un mercado, como un swap meet. Si usted compraba una paloma, porque la gente más pobre presentaba ¿qué? Una paloma. Entonces, si usted compraba una paloma afuera, le costaba 25 centavos. Oh, pero si usted compraba la paloma y que era la paloma consagrada y aprobada por los religiosos, entonces adentro le salía a $5. Buen negociazo, hermano. Y eran los religiosos, el sumo sacerdote y toda la familia. Ellos inclusive hasta cobraban por el puesto. El puesto. Entonces generaba, ese era un negociazo. Generaba mucho dinero. Además, se cambiaba el dinero de las monedas romanas, ahora son monedas del templo. Amén. Estas eran ofrendas que solamente podían ser ofrecidas en el templo. Amén. Entonces los cambistas, y entonces hacer ese cambio, los cambistas hacían mucho dinero. Entonces las familias de los sacerdotes se enriquecían. Pero ¿qué hizo Jesús cuando miró todo esto, el mercado allí? Qué bonito. No, Jesús, el manso y humilde de corazón, dice, echó fuera a todos los que vendían y compraban el templo. Y no solamente eso, agarró un chicote y vámonos. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían los muchachos, aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, se pusieron muy contentos. No, se indignaron, aquí dice. Ahora, algo interesante que casi todas las versiones nos dicen, aquí dice muchachos, pero casi todas las versiones dicen que eran niños, porque los niños a la edad de 12 años ya ellos empezaban allí a celebrar su primera Pascua, era la edad de 12 años. Entonces eran adolescentes que estaban haciendo este gran ruido. La presencia de aquel personaje Jesús causó una alabanza de los niños. Hosana, Hosana al Hijo de David. Los niños gritaban alabanzas a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, o sea, como dice, cállalos, mira todo el argüende que están. Amén.
Sí. Y luego, otra vez Jesús cita: y nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Son los niños, ellos quedaron muy impactados con el personaje Jesús y empezaron a alabarlo. La alabanza a Cristo, hermanos, produce poder. Es como si Dios construyera un cerco de protección sobre nosotros cuando unánimes alabamos al Rey de Reyes y Señor de los Señores. De pie, por favor. Un predicador, Thomas Horn, dice: las alabanzas del Mesías, celebradas en la iglesia por sus hijos, tienen una fuerza y un poder que nada puede resistir. Pueden avergonzar la infidelidad cuando están en su punto más alto y hacer que el infierno mismo se silencie. Y decimos amén al Hijo de Dios.